paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserve con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entre muchas enseñanzas que nos transmite el libro del Sirácides o Eclesiástico, hoy invita al creyente a ser humilde para alcanzar el favor de Dios y la estima de los hombres. Prestemos atención a este sabio consejo. Del libro del Sirácide. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracias ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios da la libertad y riquezas a los cautivos. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa y libertad y riqueza a los cautivos. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerza, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos.
El autor de la carta a los Hebreos contrasta la antigua alianza de Dios con el pueblo en el desierto, llena de aterradores signos externos, con la segunda y definitiva de la Jerusalén celestial, con Jesús como mediador, alianza de paz y de amor a la que todos pueden acercarse confiados. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte de la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de los miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invitado a comer en casa de un fariseo importante, Jesús aprovecha para impartir una lección de humildad y de generosidad desinteresada, que en la lógica del reino de Dios contrasta con nuestros criterios humanos. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Su palabra creó la tierra, el cielo, el mar, los hilos de hierba. Su palabra creó el amor, y pues lo ha dicho a mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados.
porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, perdón nuestros pecados. Tómame, Señor, tal como soy, hoy vengo a ti. Tantas veces he huido y otras veces me he escondido por no saber más de ti. Tócame, Señor, limpia mi casa, mi corazón. Hazme una nueva criatura, necesito tu ayuda, Señor. Solo tú puedes. Acompáñame, Señor. Ven, te necesito, Dios. Acompáñame, Señor, te necesito, pues sin ti yo no sé caminar. Ven, Espíritu de Dios. Ven. Esta tierra está tan seca Llena. y tan sedienta, solo tú la puedes renovar. Manda la lluvia, Dios. Manda la lluvia de gracia. Manda la lluvia, manda tu amor, manda tu espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Señor, Ven, fuego de lo alto. Ven. manda la lluvia, manda tu amor, dale nueva vida a mi corazón, inúndame, Más, Señor. Más de tu gracia. Señor, Ven, fuego de lo alto. inúndame, Señor, inúndame. Dios Padre tierno y misericordioso, gracias por darnos un día más de vida y poder alabar y bendecir tu nombre en unión a nuestro Redentor Cristo y al Divino Espíritu que nos das para poder ofrecer esta ofrenda de alabanza a ti, Dios uno y trino. Envía la unción de tu Espíritu, Padre, para que dócil a tus mociones, a tus inspiraciones, podamos abrirnos a la gracia santificante. Danos esa gracia, Señor, de la humildad, de la sencillez de corazón, para que podamos estar lo más que podamos grato a tus ojos. Juntos digamos: debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios. Debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios. Debo estar lo más que pueda
grato a los ojos de Dios. Amén. Manda la lluvia, Señor. Bendición para tu pueblo, Dios. Manda la lluvia, Manda tu amor. Ven, Espíritu Santo. manda tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Señor, Gloria a tu nombre, Dios. manda la lluvia, manda tu amor. Dale nueva vida a mi corazón. Inúndame. Inúndame, Señor, inúndame. Señor, inúndame. Señor, inúndame. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Jesús y María. Hermanos y hermanas, ayer mientras compartía en la jornada de la familia de la comunidad de parejas unidas por el amor, celebrando su aniversario también, entre otras cosas decía que nosotros libramos una guerra, un combate espiritual, que por cierto durará toda nuestra vida. Pero no hay que mortificarse o perder la paz por eso. Jesús nos advirtió que su seguimiento supone tomar la cruz y llevarla hasta el final. No botar la cruz, sino llevarla. En ese encuentro, entre otras cosas, también se hablaba pues de la necesidad de fortalecer el vínculo familiar, sobre todo de la pareja, porque es la pareja la que hace posible que se instituya o se constituya la familia. Y es importante porque lo que estamos viendo en la sociedad no es más del reflejo que vemos como consecuencia de hogares que están prácticamente desunidos o que no hay esa armonía y que no le dan lugar al que debería estar, que es Dios. Si un hogar no se sostiene con la presencia de Dios, va a la ruina. Tarde o temprano va a la ruina. Por eso nosotros creemos que es importante que le demos el lugar al Señor, porque usted no se autocreó. Somos fruto del amor de Dios. Y eso es lo que nos dice la primera lectura. Por eso cuando ustedes leen la palabra, siempre cuestiónense, ¿qué me está diciendo Dios hoy a la luz de su palabra? Fíjense en la primera lectura que vamos a repasarla y ver algunos detalles interesantísimos. Del libro de Siráside o Eclesiástico, que es un libro didáctico. Toda la escritura es enseñanza, pero este libro en particular es como el fruto de un, diríamos, autor. Desconocemos realmente el autor, pero definitivamente que es palabra del Señor, porque el Espíritu Santo se vale de todos en alguna manera para que podamos ser testigos de la voluntad divina. Y este, diríamos, autor escribe sobre lo que es la vida en su sentido práctico. Hijo mío, en tus asuntos procede con ¿qué? ¿Qué virtud? Con humildad. ¿Cómo cuesta desarrollar esta virtud? Porque todos tenemos una tendencia aquí, todos, a manifestar no la humildad, sino la arrogancia, la soberbia. La humildad es contraria a todo esto. La persona que se considera que tiene siempre la verdad, que no se puede equivocar, es un soberbio. Todos nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones porque somos pecadores por naturaleza. Pero la buena noticia, y eso siempre lo debemos tener claro, es que Jesús viene a darnos la oportunidad de lo que llamamos un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio en el proceder. Es lo que nosotros llamamos conversión. Todo lo que estamos aquí, todos absolutamente estamos llamados a una conversión, a un cambio. Y eso desde el principio de la caída de nuestros primeros padres, Dios así les invita a ellos. Miren que Dios no condenó definitivamente, sino que le dio la oportunidad a Adán y a Eva de que reconocieran, pero tenían que vivir la consecuencia del pecado. Nos dice la Escritura
hijo mío, más adelante, hazte tanto más pequeño cuanto más grande sea. ¿Qué nos enseñan en la casa? Tú tienes que ser lo máximo. Aún cuando estamos ya entrando a la escuela, tienes que ser el mejor alumno. Atención, no estoy diciendo que no sea malo estimular, pero a veces nosotros trazamos muchas veces y forzamos a la persona desde niño a que tiene que ser un triunfador, pero no necesariamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto material. Tiene que ser un buen empresario, tiene que tener dinero, tiene que tener esto y el otro, pero falta lo más esencial. ¿Y qué es lo más esencial? Dios. Dios. Si no tienen a Dios en su familia, esa criatura va a crecer torcida. Y pregúntense, ¿qué le inculcamos a nuestros niños? Porque tiene que tener una experiencia, digamos, de reflexión. ¿Qué le hemos dado? ¿Lo material? Eso se acaba. Y eso no nos lleva a la vida eterna. Si siguen leyendo bien el texto, miren lo que sigue a continuación, porque es muy claro lo que dice la palabra. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. Fuerte, ¿no? Cuando tú estás arraigado a algo y tú piensas que tú siempre tienes la razón, que tú no te puedes equivocar, que tú eres perfecto, porque así te lo inculcaron, se te olvida de que eres una persona vacía, vacía de Dios. Y añade, el hombre prudente, o sea, que sabe discernir, que es mensurado en sus actos, medita en su corazón la sentencia de los otros. Y su gran anhelo es saber qué, escuchar. Esa frase aparece cientos de veces en la Biblia. El famoso Shema. Escucha, aprende a oír y a discernir. Porque este es un pueblo que no discierne. Y por falta de discernimiento perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no escucha. Y es lo que tenemos que escuchar, la palabra de Dios. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuánto me dejo instruir por ella? ¿Qué me corrige? Porque un verdadero padre y una verdadera madre corrige a su hijo. En el momento puede que le cueste aceptar la corrección. Pero si es prudente, como dice, y medita, si es prudente, medita en su corazón la sentencia de los otros. O sea, se mira también en el espejo de los demás. ¿Qué saca de consecuencia? Por saber escuchar. Porque aprendió a escuchar y a practicar lo que le enseñaron. Para bien, en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, un libro también, se desconocen los autores, no importa, lo importante es lo que nos dejan escrito. Se le atribuye a Pablo, pero en realidad no fue Pablo el que lo escribió, sino cercanos conocedores de Pablo y que en función de lo que él recibió, porque está escrito en un contexto ritual, o diríamos del templo. Hermano, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material. Está hablando de la historia en el Antiguo Testamento, pero después va al Nuevo. Como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo. Eso fue lo que le tocó a vivir el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo ese impacto, ¿no? Y eso también creó en la mentalidad de Israel un Dios castigador, que también nosotros heredamos algo de eso. Y en la familia también. Muchas cosas, ya lo he dicho, cuando nos decían, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y nos enseñaron un Dios de castigo, no un Dios de amor. Dios corrige, y corrige por amor. No corrige por el hecho de que te castigué y porque quise castigarte de manera caprichosa. No, la corrección es necesaria. Pero eso no significa que Dios sea un vengador y que Dios me castigó porque, ¿y por qué me pasó esto a mí? Porque Dios te castigó. No, Dios es misericordia. Dios es un Padre que es tierno, infinitamente misericordioso. Y lo que te pasa muchas veces es consecuencia de tu propia
desobediencia a la palabra. Porque si tú meditas la palabra, te vas a dar cuenta que esa corrección fue por tu bien. Que Dios te advirtió, no hagas esto. No seas soberbio, no seas orgulloso, porque eso tiene precio. Y señala el libro. Escucha lo que viene. Ustedes, en cambio, ahora pone el Nuevo Testamento. O sea, está poniendo la antigua alianza, ahora se va a la nueva alianza. ¿Y qué vemos en la nueva alianza? Cuando en cambio se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Y fíjense que no está hablando solamente de la Jerusalén material, no. Esa Jerusalén a la que todos nosotros aspiramos. Es decir, la casa de Dios. Porque cuando el Señor puso el templo en Jerusalén, no era más que una visión material de lo espiritual, de lo que está reservado para los que obedezcamos a Dios y le rendimos culto a Dios en espíritu y en verdad. Acuérdense que cuando Jesús se presentó a la mujer samaritana, ¿recuerdan el relato? Ella, cuando empieza el diálogo, que primero con esa actitud de soberbia, ¿no? De orgullo, porque vio a Jesús como diciendo, tú a mí que me pides que te dé de beber. Y cuando Jesús le saca algunas verdades, no porque la quería humillar, sino para que confrontara su realidad. Porque es que yo he notado que hay muchas personas que no le gustan afrontar su realidad. Ven siempre el problema en el otro. Tú tienes la culpa, tú fallaste, pero no mira su realidad. Es bueno que uno sepa confrontarse con su verdad, con la realidad tuya y no estar acusando al otro. Y ella quería de alguna manera justificarse y Jesús dice, sí, ve a buscar a tu marido. No, dice, no tengo marido. ¿Si has tenido cuánto? ¿Y el que tiene? ¡Wow! Ave María. Bellaca la mujer, ¿eh? Sin embargo, miren que Jesús no la quiere humillar, la quiere sanar. Porque ese es el Dios que se nos revela, es un Dios de misericordia. Que siempre quiere lo mejor para ti y para mí, no el mal. Ayer se hablaba, y yo lo creo así, en una de las reflexiones, que ni siquiera el adulterio debe ser motivo de anulación de un matrimonio. No estoy justificando el pecado, atención. Pero ese no es motivo tampoco. Porque, ¿qué es el adulterio? O lo que llamamos la palabra adulterio en el sentido literal. ¿Qué significa? Infidelidad. ¿A quién? En primer lugar a Dios. En primer lugar, ¿a quién? A Dios. Y si yo le puedo faltar a Dios, ¿cómo no le voy a faltar al hombre o a la mujer? Si le falto a Dios, si yo fuera temeroso de Dios y sé que Dios no quiere eso, cumpliendo su mandamiento, no cometerás adulterio, es porque primero le fallaste a Dios antes que a tu mujer o a tu marido. Esa es la infidelidad. Se falta primero a Dios porque no has escuchado su palabra y no la has puesto en práctica. Pero ¿quién aquí no comete una infidelidad? ¿Qué es infidelidad? Faltar a la voluntad de Dios. Todos ustedes y yo somos una partida de infieles. Dígale que tú a tu lado eres un infiel. Has sido infiel, dígaselo. Que a veces se quiere soberbio, soberbia. Yo no, todos son una partida de pecadores. Pero arrepentido, dale gloria a Dios. Claro que me arrepiento. Claro que reconozco mi culpa. Es que esto es lo que vale. Que sepa reconocerlo con humildad. Imagínense que Dios fuera vengativo. Aquí no estaríamos ninguno, ni siquiera yo. Si Dios se vengara de nuestros pecados por uno solo cometido, como Él es puro y nunca pecó, Jesucristo, nunca. Pero tú y yo sí. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Solamente 7? ¿Qué significa eso? Siempre. ¿Es fácil? Pero así lo quiere Jesús. ¿Y a quién le vas a hacer caso? Al mundo que te dice, no seas tonta, Él te pagó o te fue infiel. Búscate el tuyo. Es el mundo, es el demonio. ¿Un clavo se saca? Miren lo que dice el mundo. Esa no es la palabra de Dios, esa es la palabra del mundo. Jesús te dice 70 veces 7.
El problema ya no eres tú, el problema es aquel que quiere seguir pecando. Y no, ya no te va a dar cuenta a ti, le va a dar cuenta a Dios. Porque de Dios nadie se escapa, ¿entiende? De Dios nadie se esconde, porque te conoce, sabe lo más íntimo de tu corazón. Él te creó. Miren lo que sigue diciendo el texto. Es que este texto es profundo. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, la ciudad de Dios. Vuelvo otra vez a la samaritana porque se me estaba olvidando esto. Ella le pregunta a Jesús, ¿dónde está el verdadero culto? Ustedes dicen que allá en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí en el monte Garizim, que había sido por una mala interpretación. ¿Y Jesús qué dice? ¿Cuál es la respuesta de Jesús frente a eso? Ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá. Llega la hora en que un 31 de agosto del 2025, en todos los lugares donde hay una iglesia católica, incluyendo la Ciudadela, una capilla, donde los verdaderos adoradores, termina la frase, ¿adorarán dónde? Aquí estamos los adoradores de Dios. Dale gloria a su nombre. Dale gloria. Los verdaderos adoradores no es el lugar físico, porque en todo lugar podemos alabar a Dios. Dios lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad, que le rindan el culto que Él merece, de corazón. No es el lugar físico. No es decir, no, es que si voy a esa iglesia, todas las iglesias donde hay presencia eucarística son lugares sagrados, por más sencilla que sea. Son lugares sagrados. Lo importante es que yo sienta que estoy en la presencia del Señor para darle un culto en verdad y de corazón. Ustedes, en cambio, se han acercado pues a Sión, al monte de la ciudad de Dios, pero está hablando de la Jerusalén celestial. ¿Qué quiere decir? Donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque ese mismo templo donde se sentían los judíos, que ya no existe, fue destruido, pero que todavía van y van a orar ante una muralla, porque ese fue el lugar sagrado. Que por cierto, ahí dentro de esa muralla, los musulmanes en su tiempo edificaron. Esa es la herida que tienen los judíos con los islamitas, porque pusieron allí el templo donde, según la tradición de ellos, Mahoma subió al cielo. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que quiero que ustedes entiendan es que ellos quieren todavía reconstruir el templo y lo sueñan, y por eso está el problema de Gaza. Van a expulsar a todos, ya eso es un hecho. Y cientos de niños en este momento, sépanlo, están muriendo literalmente de hambre. Yo le he dicho ya varias veces, no todos los que están allí son musulmanes. También tenemos hermanos católicos allí, hermanos cristianos católicos en Gaza. Ya para mañana quizás ya nadie esté allí. ¿Por qué qué? Van a usurpar ese terreno. Que antes que vinieran, porque acuérdense que los judíos fueron dispersados, fueron llevados a diversos países del mundo y volvieron a Sion después del año 1948. Volvieron. ¿Por qué no pueden ser hermanos? ¿Por qué no pueden convivir pacíficamente? ¿Por qué siempre hay eso de imponer la soberbia sobre el otro? Y aquí no estoy defendiendo un país o el otro, no. Sino que ambos tienen derecho, todos tenemos derecho a reconocer un estatus. ¿Por qué tienen que ser paria? Todo esto también hay que contemplarlo. Pero veamos el texto. ¿Qué dice Jesús? El Señor apunta siempre a esa Jerusalén celestial, pero que empieza desde aquí, cuando hemos entendido que a Dios se le rinde culto en espíritu y verdad. Y dice el Señor, o la palabra, se han acercado a Dios, que es el juez. ¿De quién? De todos los hombres por igual. El juez, el justo juez de todos, a quien daremos cuenta de nuestra administración personal, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que alcanzaron qué cosa? ¿Y cuál es la perfección? La santidad.
¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué? ¿A sentar y a calentar una banca? ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual venimos a la iglesia cada domingo? Y los que van nosotros que estamos todos los días celebrando esto, ¿saben cuál es el propósito de ir a la Eucaristía? Agradar a Dios solamente. Agradar a Dios solamente. ¿Cuál es el propósito? Santidad de vida. Dios nos llama a su santidad, a ser parte ya desde ahora de la Jerusalén celestial, donde ya entraron los justos que cumplieron la voluntad de Dios en su vida, en todo. Y por eso ahora glorifican al Señor. Y en esa Jerusalén celestial hay toda clase de hombres y mujeres, de todos los estilos. En septiembre ustedes van a tener la oportunidad de ver a dos jovencitos, dos jóvenes que se ganaron el cielo trabajando desde aquí. Y si ellos pudieron, jóvenes que están aquí, ustedes también pueden. Que nadie les robe de la cabeza que la Jerusalén celestial no está esperando. Y se trabaja desde aquí. Y a los que son madres, que tienen esos hijos descarriados. Hace pocos días celebramos a Santa Mónica, que no dejó de doblar rodillas hasta ver a su hijo convertido. Nunca renuncian a la conversión de sus hijos. Todo es posible cuando usted le cree a Dios. Es el tiempo de Dios, no tu tiempo. Ahí están los frutos de la oración. Pero si tú no tienes conciencia de lo que es el plan de Dios en tu vida, este lenguaje te va a resultar difícil de digerir. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La santificación. Para eso fuiste creado. Antes de que tú nacieras, ya tú estabas en el pensamiento de Dios. Dios te llamó a la existencia con ese propósito. Con ese propósito fuiste creada y creado para ser santo. Y eso se hace en el día a día. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Decídete hoy a ser santo. Ya yo lo tengo decidido. Eso no quiere decir que los santos no hayan pecado. También cometieron errores. Miren lo que dice San Agustín. Cuando él se convirtió después de la oración de su mamá, el primer libro que desarrolló se llama Las Confesiones. Él habla de su propia vida. Él habla de su propia vida. Esa conversión fue tan radical que estamos en cierta manera en deuda con este hombre a quien Dios le dio una cabeza, no grande en el sitio, sino una cabeza brillante para escribir unas cosas impresionantes. Él no tuvo ningún miedo de desahogar lo que fue y a las cosas a que llegó. Hasta llegó a ser papá de un niño no deseado, porque fue una aventura. Le llamó a Deodato, o sea, dado por Dios. Pero en sus confesiones, empezando los primeros capítulos, él dice una cosa hermosísima. Dice que tarde te conocí, tarde te amé. Tarde te conocí, tarde te amé. Y él escuchaba internamente, porque el problema es que nosotros sabemos que Dios a veces no es que nos habla con la tormenta. La conciencia, Dios habla a la conciencia y te dice en tu conciencia, eso no está bien. Pero nosotros por terco, cállate, porque nos gusta el pecado. Si no gustara el pecado, nadie pecaría. Dígame si el pecado no es sabroso. Dígame si o no, sean honestos como San Agustín. Claro que te gusta. A todos. Pero es momento de decir, Señor, me puede gustar, pero esto me va a edificar. Si no me va a edificar, ¿por qué voy a caer en esto? Hoy yo estoy viendo tanta gente esclava, porque atiendo tanta gente y de todos los problemas, de todo usted no se imagina. Yo he visto tantos católicos. Una señora me hace mucha gracia. Reservo los nombres y lugares. Todo. ¿Ustedes saben cuándo se llenan más los casinos? ¿En qué momento se llenan más los casinos? En la madrugada. Ya se lo saben los viejos. Y gente jubilada. Porque las cajas están llenas. Y una señora, viejita, lo poco que tenía, no ofrenda a las cosas de Dios, pero sí ofrenda a las cosas del mundo, porque es otra cosa. La gente es mezquina para las cosas de Dios, pero para buscar plata, venden el alma al diablo.
Y entonces lo que tenía. Es más, cuando ya no tuvo nada, ni siquiera sabía cómo ir a la casa, no tenía, y le pide a un taxista, por favor, llévame a mi casa. No tengo, pero pues yo te voy a pagar cuando tenga. Dice, casino, eso es malo, estoy limpia. Yo una vez probé, hace años, porque me invitaron y me dicen, padre, mira, ponga allí. Miren cómo es el maligno, ¿eh? Una morita que me dieron porque ni siquiera era mía. Ponga ahí para ver. Pero no fue aquí, fue un crucero de hace años que me invitaron. Y ¿cómo se llama eso? Tentación. Así de sencillo, tentación. ¡Wow! Si puse esto y salió esto, vamos a ver otra. Pero el Señor me habló, no lo hagas. No, en serio, me habló al corazón, no lo hagas. Y yo digo, apártate de mí, Satanás, cochino, desgraciado. Aprendan a aplastar la cabeza de la serpiente. Hay que aplastarla. Porque se disfraza de ángel de luz. Mire, se lo digo por experiencia, la gente que está endeudada hasta los cuellos por buscar fortuna, porque no sabe, y el demonio desespera al alma. Si yo le soy fiel al Señor, Él va a proveer. Sí, Padre, pero ya llevo meses, años en esto. Bueno, te está curtiendo. Voy a robar por eso. Voy a cometer una injusticia por eso. Por eso voy a hacer eso. Porque un pecado que no se sana o que no se libera uno, te va a llevar a otro. Te va a llevar a otro. Así es. Y termina el texto diciendo, los espíritus justos que alcanzaron la perfección, o sea, porque se esforzaron. ¿Creen que para San Agustín fue fácil librarse de esa cadena de pasión desordenada? Él mismo dice más adelante, que él se revolcaba en la cama diciendo, quiero un placer más. Es así. Porque el demonio te engaña. Te pone a pensar, tiene que satisfacer. Él lo decía. Y por eso clama a Dios cuando tú dices, Señor, te necesito. Y es ahí cuando el Señor te permite la gracia, si tú estás hablándole con el corazón, el quebrantamiento. Quebranta tu alma ante el Señor. ¿Cómo no va ahí el clamor de uno de sus hijos? El Señor, tú sabes que no puedo solo, te necesito. Jesús lo dice a todos. Sin mí, entonces clama, pide, llama. Señor, te necesito. No puedo con mi propia fuerza, te necesito. Sin mí ustedes no pueden. Lo está dicho. Tú no eres supermujer, eso no existe. Ninguno de esos que nos presentan en Hollywood, de esos superhombres o supermujeres, eso no existe. El único superhombre es Cristo Jesús. Dale gloria a su nombre. El único. Ahí está para asistirnos. Y finalmente el Evangelio ya nos da el remedio. El remedio es no busque compensaciones. No busque agradecimiento de los hombres. Nosotros a veces hacemos favores, atención, con el fin de ser retribuidos. Dígame si no. Voy a soltar esto, pero espero que tú correspondas. Y lo está diciendo Jesús, no yo. Cuando te inviten a un banquete de boda, no te sientes en el lugar principal. Yo he visto gente así, paracaídas. Llegaron y van buscando. Y a ver cuál es el arreglo de para qué me voy a llevar. Una boda, todo lo demás. El ejemplo lo pone Jesús. Estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. Oye, sé sencillo, humilde. A veces a mí me da pena que llego a alguna reunión así como, bueno, porque me invitaron y todo el demás. Y de verdad, no. Ay, padre, no, venga, siéntese aquí. Yo no estoy buscando eso. Yo no estoy buscando que me pongan en el primer lugar. Y de verdad que
a veces me siento incómodo, pero es precisamente por eso, porque no quiero aparentar. O que lo que voy a hacer, después me lo paguen. O que yo tenga que retribuir eso. No, así no. ¿Qué enseña Jesús? Desde el lugar, dice, y tengas que, después viene, hay algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos, van a decirte, lo siento hermana, ese puesto ya está ocupado, parte. Venga esta vecina, venga, este puesto. Siéntete tú ahí. Siéntete tú ahí. ¿Cómo se va a sentir esta persona? ¿Ah? Ay, Dios mío, trágame tierra. Tranquila, está bien. Trágame tierra. ¿O no? Eso es práctico, eso supone cosas muy concretas. Si tú no quieres llenarte de vergüenza, sé humilde. Busca el último puesto. El que te conoce, hey, ¿qué tú haces por allá? Venga para acá, hombre. Tú vas a ir. Siéntate aquí. Señor, yo no merezco tanto. ¿Ah? Yo no merezco tanto, Señor. Sí, a los ojos de Dios sí. Porque Dios está viendo tu corazón. Y sabe que en tu corazón hay verdadera humildad. Tú no estás buscando que después que tú dices, hey, me tienes que pagar lo que yo hice por ti. La próxima lo pagas tú. Como los amigos aquellos dicen, bueno, hoy me toca a mí, pero mañana te toca a ti. Cuando tú haces algo sin interés, tú no estás esperando que el otro te distribuya. Porque tú le estás dando a Dios la gloria. No a la persona, a Dios. ¿Qué dice Jesús? Dice, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, el soberbio, el orgulloso, el prepotente, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido. Aquí está la escuela de María. Wow. No ha habido ni habrá una mujer como María. Por eso es madre, maestra, modelo de santidad. Y todos los santos, todos absolutamente, en algún momento tuvieron que beber de María. María no buscó protagonismo. La Biblia nos enseña que ella ni siquiera pensaba ser madre. Ya lo hemos hablado en otros momentos, está en la Escritura. Y cuando el ángel la visita y le avisa que va a ser mamá, ella se extraña porque ese no era su plan. Y el plan era sencillamente permanecer virgen. Por eso el Señor le cambia su plan. Y le dice, no, y no solamente eso, vas a tener, si vas a ser madre, necesitas un padre, perdón, un compañero. Aunque el compañero también sabemos que hizo voto de virginidad. Porque la virgen, y eso lo cree la iglesia y lo enseña la iglesia católica, y que le quede claro, porque siempre me duele en las entrañas cuando yo escucho que uno llamado cristiano, o sea, seguidor de Cristo, habla mal de la madre de Cristo. Y que ustedes tengan esto bien claro, porque es dogma de fe católica. La virgen es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y sigue siendo perpetuamente virgen. Esa es María. Esa es nuestra madre. Nunca tuvo un acto sexual. Nunca. Obviamente, porque si va a dar a luz al Dios encarnado, ese vientre tenía que ser purísimo. Pura. Purísima. Pero ¿qué nos enseña? La humildad. Cuando va a visitar a su prima, apenas el ángel le dijo, tu prima tiene 6 meses de estar encinta. Y la que llamaban estéril, porque para Dios lo puede todo, ya está al punto de dar a la luz. Inmediatamente la Virgen se va a ver a su prima. Una larga caminata. Tuvo 3 meses hasta que dio a luz Isabel. Pero lo bonito de este relato, y aquí es donde ustedes van a ver la grandeza de María. Cuando la Virgen María va a Icarín, lugar donde vivía Isabel y Zacarías, su esposo, llega a la casa. Nosotros presumimos que el saludo que era habitual, porque dice la Escritura, el libro de Lucas, que en cuanto Isabel, que escuchó el saludo, o sea, escuchó el saludo,
No dice que vio, escuchó. ¿Qué pasó en el vientre de Isabel? ¿De qué? De gozo. ¿Quién da el gozo? Claro. Cuando tú sientes espíritu, tú sientes gozo. Y por eso también nosotros cantamos esto. Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria. Es como un río de agua viva. ¿Cómo? Río de agua viva. ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser. No te avergüences. No te avergüences, te alaba tu Señor. No te avergüences. No te avergüences, te alaba tu Señor. Dale gloria a Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria a Él. No te avergüences, te alaba tu Señor. Yo no entiendo un cristiano católico que no tiene gozo. Si no tiene gozo es porque le falta el espíritu. Así de sencillo. Muchos católicos así le falta el espíritu. Por eso hay que pedirlo. Ustedes lo recibieron, pero no lo activaron. Lo recibieron en el bautismo, pero no lo activaron. Ya se quedó solamente en un ritual del pasado. Entonces usted ve que muchos católicos van a la iglesia, parecen más testigos de un difunto que de un resucitado. No podemos caminar con hambre bajo el... No es que esté mal, la canción es bonita, pero cuando tú la vives en el espíritu. Cuando la vives en el espíritu. Cuando yo no vivía en el espíritu, yo no entendía estas cosas. Después que yo, wow, ya tú sientes la melodía diferente, ya tú sientes el gozo. Sí, de esto tú sientes la alegría de esto, ¿no? Ay, mi viejita del catedral, muchas ya murieron. Canciones bonitas, pero como tú no estás viviendo en el espíritu, vayamos jubilosos al altar de Dios. Bonita la canción, ¿ah? Pero como tú no todavía estás en el espíritu, al altar. Ay, Señor, perdóname. No es que esté mal, pero como tú no tienes el espíritu, lo que te viene es el don del descanso. Eso es lo que pasa con muchos católicos. Entran a la iglesia y el don del descanso. ¿Cuántas siestas echan en ese tiempo? No sé. No, de veras. Entonces, cuando tú tienes esa alegría, tú no quieres que eso pare. Y tú dices, pero tan poquito. Porque cuanto más te conozco, quiero saber más de él. Porque el amor no cansa ni descansa. Cuando tú estás enamorado de algo, tú lo menos que quieres que eso pare. Porque estás en tu salsa, como dice la gente. Estás en lo que te gusta. Y termina Jesús diciendo lo siguiente. Atención, volviendo a la Virgen. ¿Qué hace María? Nuestra madre, cuando Isabel quedó llena del Espíritu por el saludo. Miren la unción que tiene el saludo de María. El saludo nada más. Y quedó llena del Espíritu Santo. Y dice Isabel, ¿quién soy yo? Recuerden que no existía la tecnología de hoy, que todo se sabe al minuto. ¿Quién le contó a Isabel que María estaba embarazada? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¡Wow! El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Isabel también hace un cántico, ¿no? ¿Cuál es el cántico de Isabel? No, de Isabel. Es el que estamos hablando. O sea, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha revelado, lo que has recibido es ¿de quién? Obra de Dios, obra del Espíritu. Y entonces María da su también, o sea, las dos se empiezan a comunicar con alabanzas a Dios, porque eso es cantar, alabar a Dios. Y dice el texto que la Virgen lanza esta, que ustedes muchas veces repiten, y cada día creo que todos nosotros aquí lo hacemos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu.
¿Por qué? ¿Ha habido qué? ¿La qué? ¿La qué? La humillación. Y uno se pregunta, ¿y de qué se humilló María? ¿De qué se humilló? De su voluntad humana. Ella quería ser virgen, pero no porque Dios le tenía otro plan, ella no sabía todavía, pero ella muere en cierta manera a esa voluntad humana para hacer la voluntad divina. Porque después el ángel la calmó. Dije, lo que viene es de parte de Dios, así que no te preocupes. Y cuando la Virgen recibe esa certeza, ¿qué dice la Virgen? Algo que Dios quiere que ustedes aprendan a decir. A ver, ¿cómo? Apenas estoy oyendo. ¿Saben lo que significa eso? Haz conmigo lo que te dé la gana. Eso se llama el fiat. Hágase. Haz conmigo lo que quieras. ¿Aprendieron en esa escuela? ¿Qué pasa cuando uno se matricula en esa escuela? Entiende lo que ella después va a decir más adelante. ¡Derriba del trono! Otro nombre de los poderosos. Otro nombre a los... Todo eso que se montan, que creen que tienen el poder. Y dice, aquí mando yo. Yo soy el poder. Yo tengo la fuerza. Yo soy el que decido. Aquí entra mucha gente, ¿eh? Y muchos hombres que dirigen los países, que se sienten que son dueños de un país, son servidores. Deberían ser servidores, no dueños. Dueño de todo es el Señor. Que compiten con Dios. Es que aquí mando yo. Y esto es lo que se tiene que hacer. Derriba del trono y a los levanta. Esa es la escuela de María. La escuela de lo que se hace en pequeños. Cuanto más pequeño, más te levanta el Señor. Y eso es lo que nos lleva a la santidad. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Conclusión. Dios nos está llamando hoy a que desarrollemos la virtud de la humildad. Todos, me cuento también yo, hemos tenido en la vida momentos de soberbia, momentos de prepotencia, de orgullo, y nos ha hecho daño. Pero llega un momento en que tú te confrontas con la verdad de la palabra de Dios y te dice, si tú quieres ser grato a mis ojos, baja, anonádate, hazte pequeño. ¿Verdad que no es fácil matricularse allí? Porque tengo que morir a mí. Pero solo cuando muero a mi voluntad, se hace la voluntad de Dios que me santifica. Y todos los santos que tenemos en la iglesia católica pasaron por esa escuela. No pienses que tú vas a ser el primero. Ya otros nos enseñaron. Por eso termino con un santo, hay muchos, pero que entendió esto muy bien. Bueno, todos lo entendieron, pero hay uno que son ejemplos tremendos. Bueno, dos. Uno, San Francisco de Asís, y el otro, Madre Teresa de Calcuta. Hay muchos. Pero estos dos, San Francisco, que venía de una familia adinerada, cuando él descubre lo que ustedes, las que están haciendo el retiro, lo que es la experiencia personal con Cristo, renunció a todo. El papá pensó que se había vuelto loco, lo tuvo prisionero en su propia casa por un par de meses. Y todo eso no impidió que él hiciera lo que el Señor le pedía. Al principio él pensó que lo que Dios quería era una reforma física de una capillita que se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Y la reconstruyó. Pero el Señor no estaba hablando de eso. Él está hablando de una iglesia no material, sino espiritual, que había que reformar. Porque es verdad que la iglesia también ha tenido momentos en que sus directores, o sea, los que están al frente, la llevaron más a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y la iglesia se había aburguesado. Y era un poder material más que espiritual. Pero siempre surgen santos que dicen, hey, por ahí no, eso no es lo que Dios quiere.
por eso él se casa con dama pobreza. Y eso mostró que sí se podía. Y los franciscanos, después los que seguidores de Francisco, contribuyeron a una verdadera renovación en la iglesia. Porque hay momentos en la historia que la iglesia necesita una renovación del espíritu, siempre del espíritu. Siempre del espíritu. Y Madre Teresa. Madre Teresa surge, la mayoría de los que están aquí oyeron hablar de ella, saben que ella estuvo en Colón por lo menos 2 veces. Así que podemos decir que una santa pisó Colón. Y ella le sorprendió mucho cuando vino a Colón la primera vez, porque ¿saben qué le hizo pensar ella? Y en ese tiempo, todavía estamos hablando de los años 80. Madre decía que Colón se parecía a Calcuta. Que tenía, mira, lo estamos hablando. Ahora si viniera y viera cómo está Colón. Que era como Calcuta. Pero por eso ella se decide a trabajar, porque la opción de las hermanas era entre los pobres, los más pobres. En Colón no hay que darle vuelta, hay que venir a trabajar a Colón. Y le debemos mucho a ellas. Le debemos mucho a las hermanas de Calcuta. Pero hay una anécdota de la tanta que tiene Madre Teresa que nos enseña lo que significa anonadarse, bajarse y no buscar que te paguen. Ella no buscó el premio Nobel de la Paz, no lo buscó. Es que su vida, su testimonio fue tan impactante que las mismas autoridades de poder dijeron, no, esta mujer nos está dando un ejemplo tremendo. En una ocasión de las tantas que iban los periodistas a hacer la entrevista, Madre Teresa estaba tratando a una persona que tenía, pero ella lo recogen en las calles y le dan ese albergue para que puedan morir allí. Ese hombre tenía ya gusanos que lo estaban comiendo vivo. Comiendo literalmente vivo. Imagínense el estado. Ella lo lleva, le da los primeros auxilios y comienza a limpiarlo, a sanarlo, lo que podía pues. Y ese hombre le decía, he vivido siempre como un animal, pero ahora muero como un ser humano. Y murió en los brazos de Madre Teresa. Una de tantas. En otra ocasión, también otro caso de persona que estaba así muy llagada, porque ella hace esa opción, ¿no? En sus votos. Y el periodista la estaba grabando y le dice, yo no haría eso ni por $1.000.000. No haría eso por $1.000.000. Y la Madre Teresa responde, yo tampoco. Lo hago por Jesús. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Yo hago esto por amor a Dios, por Jesús. Yo no estoy cobrando por esto. Cuando conocemos personas así, es que Dios está en ellos. Ahí no hay que darle vuelta. Dios está en ellos, porque nos están hablando con el ejemplo de vida. Yo espero que las que están aquí en este retiro se decidan a ser santas. De verdad. Los retiros que hacemos en Ciudadela van en esa intención. Todos. Viñedo de Raquel, El Pozo, del Dolor a la Gracia, que es uno que también está próximo a venir, que es muy fuerte, entre otros. Porque siempre estamos, ¿y cuál es la intención? Un encuentro personal con Cristo y con el Espíritu Santo. Ese Espíritu transforma corazones y hemos visto. Y aquí hay una que va a ser santa full. Venga, ponte de pie, Liana. ¿Dónde está tu hija que cumple 15 años? ¿Quién es? ¿Dónde está? Perdón. Venga, Amel, ven acá. Y tu esposa y a la niña. Cumplen 15 años. Bueno, ella va a cumplir 15 años. Estos se casaron, yo creo que eran niños cuando se casaron. Todavía siguen siendo así como muy jóvenes, miren. Esta familia que está orgullosa. Amén, ¿cuándo tú decidiste ser santo? ¿Cuándo decidiste? ¿Cuando conociste a esta guapa? Un poquito antes, desde que llegué a la fraternidad. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Me invitaron para una vigilia en el 99. Ese día yo cumplía años, 2 de abril.
caía Viernes Santo, así que como uno no podía hacer fiesta ni nada, yo, bueno, vamos a conocer la ciudadela. Aquí había un amigo que estaba haciendo en ese tiempo experiencia. Yo, bueno, a conocer la ciudadela, a visitarlo, y ya él nos había hablado de la vigilia y eso. Y fue como un flechazo, pasé ese portón hasta ahora. Amén, así es, lo creo. ¿Y tú? Bueno, en mi adolescencia también conocía las vigilias. Las primas de él eran amigas mías y veníamos juntos. Incluso yo me río porque yo le decía a él, mi mamá me preguntaba, ¿Amé va? Amé conoció primero a mi familia antes de, o sea, 2 años antes de que nosotros comenzáramos a ser novios, como amigos. Así que, bueno, ahí veníamos, ¿no? ¿Quedaste flechada? No, todavía no, padre. Todavía no. Fueron 5 años después que nosotros nos conocimos, que en una oración yo le pedí al Señor que colocara a él en el camino la persona que él quería para mí. Aprendan, pedirle al Señor. Fruto de eso, los hijos. Aquí ya tienen, la que va a tener 15 años, ya cumplió. Muy bien. ¿Qué te sientes de tener unos padres como ellos? Bendecida. ¿Ah? ¿No te sientes bendecida? Sí, muy contenta por que la bendición de Dios de crecer en una familia católica y con esta fraternidad. Muy bien, gloria al Señor. La familia, gracias. Gracias. Familia que reza unida. No olviden eso. Familia que reza unida, permanece. Y vendrán hijos que van a heredar lo de sus padres, porque le están hablando con el ejemplo. Y van a ser los futuros, bueno, sea tanto para el matrimonio como para la vida consagrada, eso ya le toca a Dios. Él va eligiendo. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.